Hechos capítulo 1. Vamos a estar hablando un poco del versículo 8 que muchos conocen de memoria. Y todos lo hemos leído, o casi todos. ¿Eh? Y dice allí la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Voy a leer desde el 7. Voy a leer el 7 y el 8. Y les dijo, Jesús hablando a quién, a sus discípulos, le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note, usted tiene preguntas acerca de los planes de Dios y qué Dios quiere para su vida. Hay muchas preguntas que no serán contestadas en este tiempo, pero le será dado poder para cumplir con aquello que Dios manda. Seréis capacitados para caminar por el camino que Dios ha preparado para usted. Seré capacitado para caminar por él. La Biblia enseña que el Espíritu de Dios trabaja en todos los creyentes. Escuche bien, el Espíritu de Dios trabaja en cada creyente y no se limita a pastores o a misioneros. La Biblia enseña que si recibes a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, este Espíritu está residiendo en ti. Y eso significa que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos vive en ti. ¿Tú estás entendiendo? El poder que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. ¿Vivimos creyendo esta verdad? ¿Creemos esto? ¿Es esto para algunos hombres o mujeres escogidas? ¿Para quién es el Espíritu? ¿Para quién es el Espíritu? Tú dirás, pues para los hijos de Dios. Tienes que decir, es para mí. La fe cristiana es una fe confesional. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual hablamos. Creemos que el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos ha venido sobre nosotros y habita en nosotros. Nos movemos como creyendo esa gran verdad. O pensamos que es simplemente un cuento de camino, una historia o algo para unos pocos, o algo que sucedió en aquel entonces que no sucede ahora. Que el Espíritu ya no está entre la iglesia. ¿Recibiste el Espíritu cuando creísteis? Es la pregunta correcta. ¿Crees tú que ese poder reside en ti? Por eso le he titulado a este mensaje: el poder adentro. ¿Cómo se llama? El poder adentro. El poder adentro. Dice la Escritura en Romanos 8:11. Vaya conmigo a Romanos 8:11. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Miren que estamos hablando
¿Esto es para quién? Para aquellos que tienen el poder adentro. ¿Tiene toda persona que va a la iglesia al Espíritu Santo? No. Solamente los hijos de Dios reciben el sello de adopción. ¿Quiénes son estos? Los creyentes. Todos los que se reúnen en la iglesia son creyentes. No, solo aquellos que tienen el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Pero si tiene el Espíritu, entienda que el poder de resurrección habita en usted. Y ese poder le capacitará para ser ¿qué? Testigo. ¿En dónde? En su casa, Jerusalén. En Samaria, su vecindario. Y hasta lo último de la tierra, Mayagüez, Las Marías, Puerto Rico, las Antillas menores, mayores, el mundo entero. El poder de resurrección viviendo adentro. El Santo Espíritu es el que crea un carácter piadoso. En inglés le llaman al carácter piadoso, le dicen godly. ¿Verdad? A godly character. O sea, español traducido es carácter piadoso o un carácter que manifiesta, mejor traducido, la naturaleza divina. ¿Ve? Eso es lo que usted y yo tenemos cuando recibimos el Espíritu Santo. Se nos ha dado el poder para manifestar una vida piadosa o una vida con la naturaleza divina. ¿Sabe lo que es eso? Se nos ha hecho participantes de las grandes promesas. Ese es el espíritu de promesa. Eso es lo que habló Pedro. Y para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿De qué está hablando? De eso. Vea el contexto de Pedro. Esa promesa que es la presencia de Dios en su vida, la presencia transformadora, es la que Dios promete para ti y para tus hijos. Para tus hijos también, por más pequeños que sean. Gloria a Dios. Es cuestión de creer. Pueden ser jovencitos, pueden ser niños. No estoy hablando de bebitos recién nacidos. Yo no los voy a redirigir a ustedes al catolicismo, porque últimamente se me han salido cositas. ¿Verdad? Pero ese poder se le promete a usted y a mí en el nombre del Señor. El fruto del Espíritu, según la Escritura, es el carácter y la conducta del Espíritu. Vaya conmigo a Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas se encuentra antes de Efesios. Dice allí la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la ciencia de la paz, la paciencia, ¿verdad? Y dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que Dios, al darle su Espíritu, lo hace participante usted de su naturaleza, para que usted pueda dar el fruto del Espíritu. O sea, para que pueda manifestar el carácter y la conducta del Espíritu. ¿Y cómo es ese Espíritu? Según la Biblia: Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu? Santo. ¿Qué usted va a reflejar del Espíritu? Todos esos atributos que aparecen allí mencionados, lo que manifiestan son la santidad de Dios. Pero esos atributos están hablando de la santidad de Dios, de la alegría de Dios, del gozo de Dios, de su paciencia, de su bondad, de su destreza para ser útil, de su mansedumbre. Todas características que se encuentran en Dios. Y al Dios darle su Espíritu, le capacita a usted para vivir en esto. Pero, ¿cree usted en esto? ¿Se mueve usted como que cree en esto?
Porque podemos saber la información, hermanos. Gracias. Pero lo importante es saborearla. ¿Cómo la saboreamos? ¿Cómo usted saborea la palabra? Experimentándola. ¿Cómo usted experimenta la palabra? Viviendo, caminando, moviéndose de acuerdo a ella. ¿Quieres experimentar a Jesús? Muévete en Él. Vive en Él. Sé en Él. Deja que su espíritu te guíe. Deja que te gobierne. Estas son cualidades. Estas cualidades que se mencionan aquí, que nosotros como seres humanos no podemos generar consistentemente y de manera continua en nuestra vida. ¿Cuántos han tratado de hacer esto por sus propias fuerzas? Yo he tratado, he fracasado todas las veces. Cuando he tratado de hacer la obra del Espíritu en la fuerza de Antonio, me he escocotado. Cuando he tratado de usar mi propia inteligencia en vez de la dirección del Espíritu, he recibido las consecuencias. Y por eso Dios continuamente nos dice, no se trata de tú hacer, sino de descansar en mí para que yo haga. Simplemente ríndete, déjate moldear, ríndete a mis manos. Yo voy a formarte como yo quiero. Te voy a hermosear, iglesia. Voy a hacer de ti una iglesia gloriosa. Una iglesia hermosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa. Voy a formar en ti el carácter precioso del amado del cielo, del deseado de las naciones. Voy a imprimir en tu vida el corazón de mi Hijo. Y su palabra dice que es suficiente y basta. Te transformará, aleluya, en toda temporada de nuestras vidas. El mensaje más poderoso que tanto usted como yo podemos entregar es cuando nos hallamos bajo presión. Sí, hermano, ¿cómo es eso? El mensaje más poderoso que usted podrá entregarle a alguien es cuando usted se halla bajo presión. Cuando usted está siendo tentado. Cuando usted se encuentra sumergido o cubierto o enterrado bajo una avalancha de situaciones difíciles. Allí, en medio de esa situación, es que el evangelio resplandece. Porque es fácil vivir un evangelio cuando no hay problemas. Pero cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿qué nos caracteriza? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Qué fácil es cuando no hay dolores, o cuando no hay heridas, o cuando no hay malos tratos. Qué fácil. Pero yo voy leyendo esta palabra, no me aparece que eso se menciona en esta palabra. Ese no es el evangelio de las Escrituras. Es un evangelio que se está predicando por allí, pero no es el de la Biblia. No es el evangelio de los peregrinos. No es el evangelio de los santos. No es el evangelio de los conquistadores. Es el evangelio de los acomodados, de los que se han rendido al príncipe de las tinieblas, de los que han vendido su alma por el precio que él paga. Oh, amado hermano, santo eres, Señor.
A mí me encantan las decoraciones y cómo se ve la iglesia cuando la adornan. Fui a la casa de mi mamá, la decoran linda. Cuando las mujeres se decoran y se adornan, se ven bonitas. Cuando los hombres nos decoramos y nos vestimos bien. Y estoy hablando de ropa y lo normal. Nos vemos lindos. El mundo no necesita más decoraciones. No es que sean malas. En las temporadas festivas el mundo no necesita más decoraciones y canciones vacías. ¿No es eso lo que usted ve por ahí? Mucha decoración y canciones vacías. Y cada vez que entramos en una temporada de fiesta, sea cual sea, lo que vemos son decoraciones y canciones vacías. Estas cosas no son malas en sí mismas. El problema es que no es la clase de adorno que el mundo necesita. ¿Qué clase de adorno necesita el mundo? Hay adornos que son mucho más necesarios e importantes, tales como el testimonio de una familia piadosa. O sea, de una familia que manifiesta la conducta y el carácter de Dios. De esta familia mostrándose afecto los unos para con los otros. El mundo necesita eso. ¿No lo tiene? El problema eres tú. No le eches el problema a tu esposa, a tu hijo. El problema eres tú. Porque Dios no te mandó a cambiar a nadie. Dios te mandó a ti a rendirte a Él. Pero mientras no te rindas y busques excusa en lo que te hicieron, tu pecado te alcanzará y no serás transformado. ¿Me escucharon? El que tenga oído para ir, oiga. Eso lo dijo por mí. Obviamente le estoy predicando a los hermanos. Lo dije también por mí. Por mi familia, por mi esposa, por mí. Por ti. Porque la palabra es que actúa en quién. En los creyentes. Vamos a ver si esta palabra actúa en ti. Vamos a ver si tú eres creyente. ¿Ve? Hermano, tú eres bien fuerte. No, hermano. Yo soy bien débil. Por eso necesito a Dios todos los días. Y te vengo a decir que tú necesitas a Jesucristo todos los días. No los domingos solo. Si tú vienes más que los domingos a recibir palabra, tú eres bien fuerte. Yo no puedo hacer lo que tú haces. Si tú solamente dependes de lo que el pastor tenga que enseñar ciertos días a la semana, tú eres bien fuerte. Bien, tú sí que eres fuerte. Yo soy débil, hermano. Yo necesito todos los días recibir de la palabra de Dios. Todos los días necesito buscarlo en oración. Usted sabe por qué soy apasionado por Cristo. Invite a su pastor, porque soy débil. Yo soy apasionado por Cristo porque sin Él me muero. Sin Él no puedo sobrevivir sin Él. Me seco, no sirvo para nada. La corrupción me inunda, la tiniebla me arropa. Si Cristo no está conmigo todos los días, me vuelvo un monstruo de la naturaleza. Por lo tanto, todos los días tengo que estar con aquel que puede. Porque yo no he podido. Pero pegado a Él, todo lo puedo. Pegado a Él, todo lo... ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? El Evangelio de Jesucristo es para cada momento, para cada minuto, para cada segundo de la vida. No es para unos momentos específicos. Tú te preguntas, ¿pero por qué me siento así? No es estancado, estás decreciendo. Es porque necesitas a Cristo todo momento. Él te lo dijo. Sin mí nada puedes hacer. Pero muchas veces no le creemos y pasamos
pasamos la semana sin Él. Luego vemos cómo nuestro espíritu decae, cómo no tenemos la resistencia, cómo las actitudes nuestras explotan, porque no creemos lo que Él dice, que sin Él nada podemos hacer. Creemos que somos fuertes y que podemos ir por la vida sin Él. ¿Cuán fuerte es usted? Yo no lo sé. Yo solamente sé que yo estoy débil. Pero yo no tengo problema, porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque entonces reposa sobre mí el poder de Cristo. Alabado sea el Señor. Así se hace, papá. Entonces, ¿quiere usted eso sobre su vida? Deje de estar intentando ser fuerte. Ríndase a los brazos de Jesús. Hay adornos importantes. El mundo necesita ver gente de trabajo, gente que se caracterice por la integridad, gente que se caracterice, hombres y mujeres que elijan la pureza moral. Esos son los adornos que necesitamos. En un mundo podrido por el pecado, necesitamos gente que manifieste estas características y cualidades divinas. El mundo necesita ser expuesto a cristianos que son obedientes, a gente que con sus vidas adornan la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Ve? Ese es el adorno que necesitamos. Gente que con sus vidas adornen las enseñanzas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que muestren que sí, que el Evangelio es poderoso para transformar el alma, la mente y el corazón. Para hacer de hombres buenos esposos, buenos padres, buenos trabajadores. Para hacer de las esposas lo mismo, buenas esposas. Mujeres buenas, castas, sujetas a su marido, que cuiden bien su casa. Dice la Biblia, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tu casa puede tener muchos adornos y muchos parafernalias, pero mujer, adorna tu corazón con un espíritu suave y apacible, porque de otra manera tu casa delante de Dios no es diferente a una piara. ¿Qué es eso, hermanos? El lugar donde habitan los santos. Uy. Adorna tu corazón con afabilidad. Adorna tu corazón con mansedumbre. Adorna tu corazón con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad. ¿Dónde consigo estas cosas? En Cristo. Cristo te las ofrece gratuitamente. Él quiere hermosearte, iglesia, hombre y mujer. Cristo quiere adornarte con lo bueno del cielo. Lo mejor que tiene el cielo y lo que hace del reino del cielo, el cielo, ¿sabe qué es? La naturaleza divina. El amor de Dios, la paz de Dios, el favor, la gracia de Dios, lo que hace de ese lugar un lugar deseable para vivir y habitar para siempre, es su presencia santa que se manifiesta de muchas maneras. Ahora, si tú manifiestas eso en tu casa, tanto hombres como mujeres como niños, significa que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El reino de los cielos está, o como dice el Señor, entre vosotros está. ¿Captan? Alabado sea su nombre. Dios quiere gente apartada de las contiendas y de las murmuraciones.
Esos no son los adornos que Dios quiere para ti, hombre y mujer que me escuchas. Esos adornos te afean. Son prendas que el maligno ofrece. No le seas infiel a Dios con estas prendas o pantallas que te ofrece el maligno. Él quiere que tú y yo resplandezcamos como luminarias, dice en Filipenses 2, 14 al 15. Vaya conmigo a Filipenses, se encuentra después de Efesios. Filipenses 2, 14, 15. Mira lo que Él quiere. Dice, hacer todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo sin murmuraciones y contiendas. Todo para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Captaron este mensaje? Todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis, dice aquí. Él quiere que tú y yo seamos como faros en medio del mundo oscuro. ¿Qué Dios quiere hacer de ti? Una luminaria, un faro en medio del mundo oscuro, que guiarán a muchos para que no se despedacen en las rocas afiladas de los acantilados de este mundo. Hay muchas embarcaciones perdidas, pero muchos de nosotros tenemos nuestro faro apagado. Muchos de nosotros, nuestra luz no es otra cosa que tinieblas. Significa que no estamos reflejando el carácter de la naturaleza divina. Estamos reflejando a otro. Debemos ser fieles y reflejar aquello que ilumina sobre nosotros. ¿Es Cristo el sol que resplandece sobre nuestra vida? Si es Cristo el sol y usted es un espejo de su gloria, ¿qué usted va a reflejar? El sol. Sea usted para muchos el reflejo de la gloria de Dios. Ilumine en el mundo oscuro. Aquí es fácil iluminar. Aquí cualquiera puede aparentar. Pero en el mundo oscuro, allí es que se nos manda a alumbrar. Allí es que se nos manda a resplandecer y a brillar. En la casa, en los vecindarios, en los trabajos, en donde Dios nos envía, allí tenemos que brillar. ¿Cómo brillamos? Estoy acabando. Mire cómo brillamos. Al mostrar paz en vez de ansiedad. ¿Qué usted va a mostrar? El carácter de la naturaleza divina. Cuando usted muestra ansiedad o se sienta así, porque la ansiedad ciertamente llega, ¿qué usted debe hacer? Va a donde Jesús y le echa su ansiedad sobre él, y él le dará su paz, para que usted pueda darle paz, porque la ansiedad simplemente va a llegar, pero en ese momento su ansiedad usted la va a convertir en oración, y la oración va a recibir respuesta del cielo, y el cielo derramará de Cristo lo que usted necesita. El Espíritu de Cristo inundará su corazón de paz, porque usted está bien con Dios. Aleluya. Cuando usted tenga paz en vez de ansiedad, cuando usted practique la paciencia antes de hablar palabras cortantes o duras, así usted muestra la luz de Cristo
¿Qué va a mostrar? Paciencia, no palabras cortantes ni duras. Está hablando con su prójimo, tenga cuidado con sus palabras cortantes y duras. La Biblia dice en Proverbios 12, 18, que hay palabras que son como golpes de espada. Todos nosotros sabemos cómo herir a nuestro cónyuge. ¿Quién aquí no sabe herir a su cónyuge? Todos sabemos cómo destrozar la moral de nuestros hijos. Y los hijos saben qué patita cogían sus padres. Usted sabe cómo hablarle a una persona de compañero de trabajo y hacerla sacar por el techo. Pero entonces usted tiene que tomar una decisión si va a iluminar a Satanás o a Cristo. Ese proverbio termina diciendo: pero la lengua de los sabios es medicina. Así que ore conmigo: Señor, dame lengua de sabios. Dame lengua de sabios, Jesús. Que mi lengua se convierta en algo poderoso del cielo, en algo que sane. Y que si corta, corte para arrepentimiento. Porque cuando tú trazas la palabra cortará. Pero que sea con las motivaciones correctas. El mundo necesita un cristiano que carga y transmite y testifica en su propia vida la belleza del Evangelio. Necesitamos estos cristianos. Los incrédulos serán atraídos por el poder del Espíritu a través de las palabras de Dios y de los hechos o el testimonio de los creyentes. Tal vez estas personas no quieran escuchar nuestra enseñanza, pero no podrán ignorar las palabras de Cristo actuando con poder en nuestra vida, manifestando vidas justas, rectas, temerosas de Dios, apartadas del mal. Hasta el infierno sabrá que usted le sirve a Cristo. Lo sabrá. El mensaje del Evangelio más poderoso no siempre vendrá del púlpito. El testimonio más poderoso para Cristo será entregado donde trabajas, donde vives, donde descansas. Así que en este nuevo año procuremos tenerla en mente el mensaje que predicaremos cada día con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestras acciones. ¿Cuál será tu mensaje, amado hermano? Termino con una ilustración que hice hace un tiempo atrás. En cierta ocasión había varios teólogos discutiendo sobre la mejor traducción existente de las Escrituras. Uno decía que la traducción más fiel era la Reina Valera. Otro decía que era la Nácar Calunga. Otro decía que era la Biblia de Jerusalén. Había uno que decía, no, las Escrituras. La Biblia de las Américas es la mejor traducción. Y se acercó un hombre y le dijo, la mejor traducción que he leído en toda mi vida fue la traducción de mi madre. Ellos comenzaron a reírse. ¿Y quién es tu madre? Y dice, la mejor traductora de la palabra que he visto. Todos los días
todos los días desde que se levantaba hasta que se acostaba, me mostró por su vida entera el glorioso evangelio de Jesucristo. Nunca he visto una mejor traducción. Esa fue la traducción que me rindió a los pies de Jesucristo. Juan Wesley. Padre Santo,